Las profecías nazis. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. La Biblia predijo la existencia de un hombre con planes siniestros que destruiría a poderosos y al pueblo de los santos. En el siglo XVI un profeta vaticinó que un hombre tiranizaría la tierra. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staate. Es una de las épocas más negras de la historia mundial y, según algunos, fue anunciada en profecías y numerosos textos de siglos atrás. Algunas predicciones las hicieron figuras conocidas, otras casi se perdieron para la historia, blanco de la persecución del régimen nazi por sus blasfemas palabras. Estas profecías trazan un escalofriante retrato de una fuerza malvada y siniestra que aterrorizaría al mundo. Algunos investigadores afirman que las primeras profecías aparecen en el Antiguo Testamento, siglos antes del régimen nazi, en los libros de Esther y Daniel. En una segunda profecía bíblica, en el libro de Daniel, el profeta advierte: levantaráse un rey imprudente e intrigante. Su poder crecerá, no por su propia fuerza. Producirá grandes ruinas y tendrá éxitos, y destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Por sus prosperidades y por el éxito de sus intrigas, se llenará de arrogancia su corazón, y hará perecer a muchos que vivían apaciblemente. Muchos piensan que el hombre con planes siniestros que destruirá a muchos que vivían apaciblemente es Adolf Hitler. Pero estos vaticinios bíblicos no son más que el comienzo de las profecías nazis. 15 siglos después, Michel de Nostradamus, más conocido como Nostradamus, sorprendió al mundo con una serie de asombrosas predicciones. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un joven niño nacerá, que por su lengua seducirá a muchos. Su fama aumentará en el reino de Oriente. Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, un puesto fronterizo a orillas del río Inn entre Austria y Baviera, donde su padre era agente de aduanas. Los padres de Hitler procedían de humildes familias campesinas. Su padre, Alois Hitler, cuyo nombre original era Schicklgruber, era hijo ilegítimo de una sirvienta. Ya se había casado 2 veces antes de hacerlo con la madre de Hitler, Clara, que además de ser 23 años más joven que él, también era su sobrina. Que por su lengua seducirá a muchos. Hitler era un hábil demagogo, capaz de presentar eficazmente a cada público el mensaje que quería oír. La tiranía de Hitler surgió de la ira y la frustración del pueblo alemán tras la Primera Guerra Mundial. Alemania fue la única culpabilizada por la guerra. Los alemanes cargaron con el mayor peso, la carga económica. Tuvieron que reparar a Francia y Bélgica. Alemania fue en cierto modo castrada militarmente. Hijas de familias respetadas tenían que salir a las calles a vender su cuerpo. No había dinero ni para comer. La gente busca seguridad y liderazgo. Adolf Hitler llega y le promete todas estas cosas. También aportaba soluciones muy simples a sus problemas. Sientes ansia, carencia y hambre. Pero yo te diré quién tiene la culpa: los judíos. La gente tenía miedo de enfrentarse al nazismo, temía a la Gestapo, a la policía secreta. Sin duda, la mayoría, ya que en 1933 el 33% había votado a los nazis, no pensaba que lo hacía para el Holocausto. No creía que votaba por el asesinato de 6 millones de judíos y 25 millones de ciudadanos soviéticos, pero se convirtió en una bola de nieve que necesitaba un enemigo aún mayor,
por lo que una gran guerra era imparable a principios de los 40. La mayoría de los estudiosos coinciden en que Hitler era el capitán germano que prometía lo imposible. El surgimiento del partido nazi en Alemania en la década de los 30 se entiende por la mayoría como una revuelta y el consiguiente derramamiento de sangre es incuestionable. Los historiadores coinciden en que su poder proviene del pueblo de Alemania, donde se presentó a sus seguidores como el hombre del pueblo. Un hombre que defenderá a Hungría y Polonia. La referencia directa a Polonia y Hungría es asombrosa. Algunos sugieren que desde el punto de vista nazi, la invasión de Polonia y Hungría era un ataque preventivo o incluso defensivo. Otros afirman que no todas las predicciones son exactas. Sin embargo, lo que más llama la atención es el último verso. Y nunca se sabrá qué se hizo de él. Según la mayoría de los historiadores, Hitler se suicidó junto a Eva Braun en 1945. Pero hay quienes creen que no fue más que una farsa y que logró escapar. Si esta elaborada argucia resultara cierta, no solo sería una de las más extraordinarias huidas de la historia, sino que coincidiría con el vaticinio de Nostradamus. Pero las profecías nazis no acaban en Nostradamus. Continuaron con predicciones terriblemente precisas sobre las dos guerras mundiales hechas 100 años antes de su inicio. Esas profecías resultaron tan temibles a los nazis que trataron de borrar la memoria de sus autores de la faz de la Tierra. En 1919, tras acabar su servicio en la Primera Guerra Mundial, Hitler recibió orden de infiltrarse en un grupo radical que se hacía llamar Partido Obrero Alemán. Hitler se implicó en el movimiento, se unió al partido y colaboró en su transformación en el Partido Nacional Socialista, más conocido como Partido Nazi. Entre las personas que Hitler conoció al unirse al partido estaba el hombre que se convertiría en su mentor, Dietrich Eckart. Vemos a Hitler como la figura del Führer, como alguien que no podría tener un mentor. Pero lo tenía. Probablemente no hubiera nadie en la vida de Hitler a quien reverenciara más que a Eckart. Eckart era un drogadicto, un poeta, un traductor. Tenía mucho talento, un hombre brillante y ejercía una tremenda influencia sobre Hitler. Una noche de 1915, años antes de conocer a Hitler, Eckart asiste a una sesión de espiritismo donde dice haber recibido un sorprendente mensaje. Eckart afirma que una voz le dijo que un alemán surgiría para conducir a la raza aria hasta la victoria final sobre los judíos. Esta voz le dijo a Eckart que sería su responsabilidad guiar a quien llamaba el Mesías. Años después, cuando Eckart conoció a Hitler, se dio cuenta de que había encontrado al hombre que estaba destinado a salvar al Imperio Germano. Eckart asumió de inmediato el papel augurado en su visión como mentor del futuro líder. Eckart ejercía de Juan el Bautista, pero Hitler aún no se veía a sí mismo como el Mesías. Cuando Eckart comenzó a preparar a Hitler, él se veía a sí mismo, en sus propias palabras, como Der Trommler, el tamborilero. Eckart preparaba a Hitler para convertirse en el futuro líder. Lo llevaba a actos sociales y lo presentaba como el futuro salvador de Alemania. Eckart comenzó a ayudar a Hitler a forjar su ideología y su mensaje, alimentando su propia estima y formándolo en la autoproyección, el lenguaje corporal y la oratoria persuasiva. Guiado por Eckart, la eficacia y poder de Hitler aumentaban progresivamente. Hitler era un orador nato. Cada discurso tenía un hilo natural. Comenzaba con todos los pecados y sufrimientos recaídos sobre el pueblo elegido. Los arios, claro está, no los judíos. Ese era el enlace con el Antiguo Testamento. Entonces se crecía con más odio e ira hasta llegar a pintar su glorioso futuro. Esa era la profecía nazi que anunciaba la tierra prometida, el milenio en el que los alemanes responderían. ¿Y cómo se llama a eso en religión? Redención. Guiado por una extraña voz, Eckart comenzó a ver que el hombre que había encontrado cumplía su espeluznante profecía.
Hitler se veía a sí mismo como un tamborilero. Todo el tiempo recibió formación de Eckhart para desempeñar el papel del Mesías. Pero llegó un punto en el que Hitler se dio cuenta repentinamente de que no tocaba el tambor para nadie que estuviera por llegar, sino que lo hacía para sí mismo porque él era el Salvador, como Eckhart lo presentaba en los actos sociales. Y cuando hizo ese cambio, Hitler se volvió implacable. Ya no preparaba el camino para otro. Él iba a asumir el poder total del partido nazi, a asegurarse el pleno control y a adjudicarse el título de Führer. En 1923, mientras agonizaba por un ataque cardíaco, Eckhart imploraba a los suyos: «Seguid a Hitler. Él bailará. Pero soy yo quien canta la canción». Las profecías nazis tomaron otro siniestro giro en 1930 con las predicciones de Erich Jan Hanussen, un ocultista y astrólogo alemán que llegaría a ser conocido como el Nostradamus de Hitler y el profeta del Tercer Reich. En 1930 Hitler ya había asumido el papel de Mesías de Alemania y se rodeó de un pequeño grupo de fanáticos discípulos. El partido nazi aún se tambaleaba. Harían falta las profecías de un clarividente carismático para salvar a Hitler e impulsar el movimiento. Erich Jan Hanussen era el adivino más famoso de Centroeuropa. El vidente vienés era conocido por predecir el futuro, elaborando horóscopos proféticos y asombrando al público con sus espectáculos de hipnotismo y lectura mental. En 1932 se extendió el rumor de que Hanussen tuvo una serie de encuentros clandestinos con Hitler. En marzo del mismo año, Hanussen predijo públicamente que Adolf Hitler, quien sufría diversas dificultades, se convertiría en el canciller de Alemania en un año. Entonces, en 1932, ocurrió algo muy extraño. Eva Braun, amante de Hitler, intentó suicidarse el día de Todos los Santos. Pocos días después, Hitler afrontó unas importantes elecciones al Reichstag y experimentó otro revés político, cediendo más escaños a los comunistas. Desesperado recurrió a Hanussen una vez más. El consejo del clarividente fue asombroso. Su amigo Hanussen le dijo que si volvía a su lugar de nacimiento y encontraba una raíz de mandrágora enterrada en el cementerio de su pueblo natal y la arrancaba en la medianoche del último día del año de 1932, todos sus problemas se solucionarían y el 30 de enero de 1933 sería dueño de Alemania. Se cuenta que el 1 de enero de 1933, Hanussen puso las manos sobre el Führer y entró en un trance místico del que salió afirmando: «Veo la victoria para ti. Será imparable». El 30 de enero de 1933, Hitler se convertía en canciller de Alemania. En cuestión de días, la predicción de Hanussen se había cumplido asombrosamente. Días después de la elección, Hanussen hizo otro pasmoso vaticinio, colocando al Tercer Reich en una senda de destrucción. Dijo que un importante edificio gubernamental ardería en Alemania y que tal desastre traería un nuevo cambio en el futuro político germano. 5 días después, el Reichstag ardió. Hitler culpó a los comunistas y lo usó como excusa para dar un golpe de Estado en Alemania e investirse de plenos poderes. Ya era canciller, pero ahora, tras el incendio del Reichstag, se hizo con un gran poder sobre el país, declaró la ley marcial y se convirtió en dictador. Für Sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses Ich glaube, sondern der Schwur Ich kämpfe. Uno piensa que la carrera de Hanussen habría llegado a su culmen en ese momento tras hacer predicciones que se cumplían continuamente. Sin embargo, en abril de aquel mismo año fue asesinado en un bosque a las afueras de Berlín. Nadie sabe si Hanussen fue asesinado porque oficiales alemanes le debían dinero, porque sabía demasiado o porque Hitler tenía celos de su fama. Quizás la verdadera razón por la que fuera asesinado es que Hitler se avergonzaba del hecho de que Erich Jan Hanussen, su vidente personal, era en realidad Hermann Steinschneider, un judío checoslovaco. El terrible auge y precipitada caída de los nazis y el Tercer Reich fueron augurados por la Biblia, Nostradamus, Matthias Stomberger y otros místicos y videntes durante siglos. En
En 1945 el régimen nazi había caído, pero quedaban preguntas. ¿Era Hitler realmente el segundo anticristo profetizado por Nostradamus? Y en caso afirmativo, ¿quién es el tercero? ¿Se cumplieron todas las profecías de los nazis o regresarán posiblemente en otra forma para completar su destino? ¿Qué depara el futuro? Quizás lo mejor sea regresar a los profetas del pasado, a Stormberger y Nostradamus, para buscar respuestas. Además de predecir las dos guerras mundiales, ambas con extraordinaria precisión, Stormberger, el profeta bávaro del siglo XIX, auguró un tercer cataclismo que sería mucho más aterrador que ningún otro. Y tras la Segunda Gran Guerra, llegará una tercera conflagración universal que acabará decidiéndolo todo. Habrá armas totalmente nuevas. En un día morirán más hombres que en todas las guerras precedentes. De entre todas las predicciones de los profetas bíblicos, adivinos, videntes y fanáticos, quizá la más horrible de las profecías nazis provenga del propio Hitler. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört.